Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Estamos aquí el día de hoy para conversar sobre un tema bastante interesante para muchas personas, para aquellas personas sensibles, pues no tanto, porque van a decir que es un tema muy escabroso y a lo mejor hasta revolucionario. Pero nada, no es tanto así. Es un tema interesante que yo lo empecé a conocer a través de lo que es una estudiante de Derecho, que me llamó mucho la atención su investigación y es la que retomo de cierta manera. Es la desaparición forzada en México. Algo tipificado en la ley, pero que yo al leerlo no le veo pies ni cabeza. Todo lo contrario. Veo que es un sistema de desaparición de gente que no tiene respuestas y que el gobierno sabe que ha desaparecido esta gente y no da resultados. Entonces lo empieza uno a leer, lo empieza uno a ver y es bastante interesante. ¿Qué es esto de la desaparición forzada? Según la ley, los términos de desaparición forzada es aquellas personas que desaparecen aún sabiéndolo el gobierno. De hecho, hay una ley general en materia de desaparición forzada de personas, que es la desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2017, siendo presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Es establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la ley. La desaparición forzada está estipulada en el artículo 215 de nuestra Constitución. Ok. ¿Qué es esto de la desaparición forzada? ¿Qué es lo importante? Vamos a crear o vamos a leer un poquito lo que es un preámbulo. En México hay un hecho que se le llama la Guerra Sucia. Conocemos como Guerra Sucia a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política armada contra el Estado mexicano. La Guerra Sucia en México es considerada una guerra de baja intensidad, por algunos autores, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, los años que abarca este periodo son de 1960 hasta el año de 1982. No estoy de acuerdo que sea hasta el 82, pero así lo indican. ¿Qué causó este periodo en primer lugar? Pues la gran influencia norteamericana que nos influyó
con un conservadurismo ideológico, político, social y cultural. Un pensamiento liberal anticomunista. En ese tiempo, un pensamiento unipartidista donde predominaba el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con más de 70 años en el poder. Un autoritarismo gubernamental. Lo anterior trae por consecuencias la implantación de políticas de corte neoliberal, diversos hechos de vivencia no esclarecidos, una derrota del PRI, una reagrupación de la izquierda política, la investigación judicial sobre los crímenes del Estado contra los movimientos políticos fue abierta solamente hasta el sexenio de Vicente Fox del 2000 al 2006, quien creó la Fiscalía Especial para movimientos sociales y políticos del pasado. Y aunque se ha logrado aclarar ciertos hechos, no se ha podido llegar a establecer responsabilidades concretas contra los señalados como responsables de la guerra sucia. Se corre el rumor que esta fiscalía encontró varios datos, pero que obligaron al expresidente Fox a guardar silencio. ¿Por qué? Porque varios de estos personajes responsables de estos actos aún vivían. Un ejemplo es Luis Echeverría Álvarez. Entonces, se rumora que lo obligaron a quedarse callado, y si no lo obligaron, pues lo convencieron, y si no lo convencieron, pues no quiso hablar, no quiso acusar y no quiso castigar, como le queramos llamar. ¿De acuerdo? Pero si se encontraron responsables o contaron documentos, también sabemos que se desaparecieron muchos documentos. Pero la guerra sucia, como les comento, es un periodo que se maneja desde 1960, que yo digo que no ha tenido fin. Se maneja en 1982, pero no estoy de acuerdo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Un preámbulo para llevarlo hasta las fechas actuales, pues vamos a recordar un poquito varios hechos importantes. Uno es el movimiento de los médicos en 1964 y que termina en 1965. Es un movimiento donde los médicos y trabajadores del sector salud se ponen en huelga. Este evento inicia el 26 de noviembre de 1964 y concluye hasta septiembre de 1965. Este movimiento terminó el 18 de enero de 1965 oficialmente, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue un abogado y político mexicano. ¿Qué significa? ¿Por qué remarco esto de abogado? Era una persona que sabía de leyes. ¿Ok? No era un ignorante. Era un egresado de la licenciatura en Derecho. Y, aún así, pues, le dio solución a este movimiento, con algunos desaparecidos, muy poquitos, sin tanta violencia. Pero viene un hecho que marca a este abogado, a este expresidente, a este político mexicano, Gustavo Díaz Ordaz. Un hecho
tan interesante que es lo del 2 de octubre de 1968, la famosa represión estudiantil. El movimiento estudiantil del 68 en México es uno de los hechos históricos considerados un parteaguas de la historia mexicana, y ahorita lo vamos a ver por qué. No nada más por la matanza de estudiantes, que eso ya tiene mucho que ver, pero todavía se me hace más importante por la desaparición forzada. Pero ¿qué pasó en este 2 de octubre de 1968? Durante 146 días, los estudiantes que se oponían al presidente y al autoritarismo se hicieron de las calles mexicanas. Ahorita lo cuento a grosso modo, porque no es el tema principal lo del 2 de octubre, pero sí como hecho. El 2 de octubre llega a su fin esta revuelta de los estudiantes, que tuvo momentos pacíficos como momentos agresivos o protestas con alzas de voz, así como aquella famosa procesión en silencio, donde el rector de la UNAM iba protagonizándola. Algo bien interesante es que este 2 de octubre se reúnen los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudadela de Tlatelolco, donde se habían concentrado principalmente estudiantes, periodistas y muchos curiosos y muchos civiles, muchos padres de familia, muchos vecinos de toda esta zona de departamentos, porque era una plaza rodeada de departamentos habitacionales, en las cuales pues no nada más había estudiantes, había niños, había adultos, ancianos, profesionistas, curiosos, en donde llega el momento donde se abre fuego contra los estudiantes y contra todo aquel que estaba en la Plaza de las Tres Culturas. El gobierno reporta que hubo 20 muertos, que no fue la cifra original oficial. Ellos habían dicho que había habido solo 3 muertos. Pero al final de cuentas queda como 20 muertos como parte del gobierno. O sea, como parte del gobierno de lo que había ocurrido. Pero se comenta extraoficialmente que hubo más de 300 estudiantes asesinados esa noche, esa tarde. Por lo que se estima que hubo 280 desaparecidos. Porque el gobierno, al estipular que hubo 20 muertos, fueron los únicos cuerpos que entregaron. Y los 280, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están? Hasta la fecha. Entonces, aquí ya empieza la desaparición forzada. Este 2 de octubre, aparte de los muertos, hubo hechos prisioneros varios líderes que estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas, y hubo varios líderes que fueron encerrados antes de este hecho. Entre ellos un famoso escritor, José Revueltas, que escribe su mejor obra en Lecumberri, en esa prisión. Pues el 2 de octubre no se olvida. Y claro que no se olvida, y mucho menos porque sigue
desaparecidas las personas desde esa época hasta hoy. Y el gobierno no encarceló a culpables. Importante. Muy importante eso. Pero no fue el único hecho. Pero como les comento, Díaz Ordaz tuvo a bien decir, por no decir, el descaro de atribuirse el golpe a los estudiantes. Y se encuentra en las bibliotecas de Televisa y en internet. Pueden verlo, Díaz Ordaz echándose la culpa de la matanza de los estudiantes el 2 de octubre. Pero él pide ser considerado un héroe o darle las gracias por ese hecho. Dice, yo soy completamente el responsable, aunque Luis Echeverría era quien estaba a mando de todo el movimiento por órdenes de él. Pero también Luis Echeverría fue la mano derecha de Díaz Ordaz. Pero, les decía, Díaz Ordaz dice, yo me hago responsable de los hechos ocurridos el 2 de octubre. Pero denme las gracias porque yo evité que el socialismo entrara en México. Yo liberé al país de esta invasión socialista. Soy un héroe, casi lo decía. ¿Ok? Y nunca se le castigó. Aunque él aceptó ser el responsable. Claro, abogado, sabía cómo manipular las leyes. Y con el poder, pues lo hizo de buena manera. Tanto que nunca tuvo una repercusión por estos hechos. Viene el año de 1971 con otro hecho funesto. Siendo presidente Luis Echeverría Álvarez, el secretario de Gobernación del 68 de Díaz Ordaz, ahora ya siendo presidente de México con el Partido Revolucionario Institucional, el famoso halconazo, la matanza del jueves de Corpus. Es el conjunto de hechos ocurridos en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971. Los universitarios se reunieron en la Ciudad de México y un grupo paramilitar llamado Los Halcones y organizado por el gobierno mexicano paró la protesta en seco. A las agresiones con palos siguió el uso de armas de fuego. Incluso quienes quedaron heridos fueron rematados en las salas de los hospitales, en la sala de emergencia de los hospitales donde habían sido llevados. Un hecho que incluso creó una fiscalía especial y que esta fiscalía calificó como genocidio, pero por el cual nadie fue condenado. Esta protesta del jueves de Corpus se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país. Los estudiantes del norte del país, de Nuevo León, habían pedido el apoyo a los estudiantes de México. Y aunque ya había sido resuelto el movimiento Nuevo León,
Los estudiantes de México, aún así, decidieron seguir con la marcha. El gobierno se entera y lo reprime. Y acusa de culpables a los estudiantes. Como si los estudiantes hubieran disparado, hubieran masacrado a sus propios compañeros. El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada, utilizó a los halcones, por eso se llama halconazo, que era un grupo militar. Y algo bien curioso es que 50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido. En la década del 2000, se creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por genocidio. La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para el presidente de esa época, que era Luis Echeverría. Pero la magistrada Erlinda Velasco consideró que no se acreditaba como genocidio, sino como homicidio simple. Homicidio simple. A más de 30 muertos. Por lo que sí había prescrito luego de 30 años. Por lo que no pudieron juzgar a Luis Echeverría. Esa fue la razón. O sea, Vicente Fox no se atrevió a juzgar a un expresidente. Después del halconazo pasaron años con varias represiones. Recordemos también que no nada más la del estudiante, la de los médicos, fueron represiones fuertes. Hubo otros personajes callados por ser llamados de izquierda, al igual que los estudiantes. Entre ellos, la llamada guerrilla de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas. Algo bien curioso es que Lucio Cabañas fue un estudiante y maestro de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Que esto ya nos trae a recuerdos otro hecho de represión y de desaparición forzada que tocaremos un poco más adelante. Pero después de este evento tan importante de 1971, nos vamos hasta un movimiento llamado Movimiento Zapatista, siendo presidente Ernesto Zedillo, otro presidente del Partido Revolucionario Institucional. O sea, tenía el mismo sistema de gobierno que sus antecesores Díaz Ordaz, Luis Echeverría. Y no quiero hablar de José López Portillo, porque en México desaparecieron miles de personas, siendo el jefe de la policía el Negro Durazo. Pero tenía el respaldo del presidente José López Portillo. Y adivinen, del Partido Revolucionario Institucional. Y también era abogado. ¿Ok? Pero nos pasamos al movimiento zapatista, que ocurre el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, de la República Mexicana. Un movimiento que alcanzó gran difusión internacional. Esto fue lo que salvó a este grupo de grandes represalias.
porque al ser un hecho internacional vino mucho periodista extranjero. Los zapatistas fueron la facción partidaria e ideológica de la Revolución Mexicana que se identificó y lideró por el general Emiliano Zapata y sus ideas agraristas. Las demandas de justicia y reivindicación de los grupos indígenas. La trascendencia del zapatismo no solo incidió en la vida interna del país, visibilizó y puso en la mesa de discusión la problemática de las comunidades indígenas en el mundo. El expresidente Ernesto Zedillo trató de callar este movimiento, pero los representantes de los derechos humanos internacionales intervinieron. Y aún habiendo llegado a acuerdos de la guerrilla zapatista con el gobierno, al momento de que los documentos de la COCOPA llegaron a la Cámara de Diputados, fueron rechazados. Por lo que los acuerdos quedaron en el aire hasta el día de hoy. Pero claro que tuvo injerencia y claro que hubo desaparecidos y hubo un hecho terrible en 1997. Un caso muy sonado que fue el de Actel. 45 indígenas tzotziles, 4 de ellos mujeres embarazadas y 18 niños y niñas, más 4 no nacidos, fueron ejecutados por civiles armados que actuaron con la omisión de las autoridades mexicanas. Y hasta la fecha no ha habido ningún encarcelado por estos hechos. Dicen, bueno, aquí no hubo desaparecidos, aquí hubo asesinados, 45 indígenas. Ese fue el hecho llamativo. Fue el hecho que los medios masivos de comunicación nombraron. Pero ¿cuántos desaparecidos y el por qué fueron asesinados también son importantes? Pero vamos a proseguir con otro hecho criminal. La desaparición forzada de Iguala, 2014, siendo presidente Enrique Peña Nieto. Y si adivinaron, otro presidente del Partido Revolucionario Institucional, después de 2 gobiernos panistas, de Fox y de Calderón. Viene Enrique Peña Nieto y ocurre este hecho. Los términos de desaparición forzada de Iguala del 2014, el caso Ayotzinapa, caso Iguala y coloquialmente nombrado Los 43, se refiere a una serie de episodios de violencia ocurridos la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en México, en las que las policías municipales de Iguala, Huixuco, Cocula, Tepecoalcuilco, la Policía Estatal de Guerrero y elementos del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México participaron en la vigilancia, espionaje, seguimiento, persecución
y ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que tuvo como resultado la desaparición forzada de 43 estudiantes, el asesinato al menos de 9 personas, 27 heridos, entre ellos periodistas y pobladores de Iguala, un ataque de desaparición forzada vigilada por el ejército mexicano. Existen diversas hipótesis. Es un caso sin aclarar y sin personas juzgadas, pero con 26 personas fallecidas o asesinadas por esta investigación hasta la fecha. Dato curioso es que la Escuela Normal de Ayotzinapa aparece en escena nuevamente, al igual que en el caso de la guerrilla de Lucio Cabañas. Y también aparece el 2 de octubre porque se comenta que estos 43 estudiantes habían tomado unos camiones para ir al evento de la conmemoración del 2 de octubre de 1968. La primera respuesta oficial fue que los estudiantes se habían comprometido con el narco, por eso fueron desaparecidos. Hoy en día sabemos que no fue así y que también está comprometido el ejército mexicano, por ende, el gobierno mexicano. ¿Y dónde están los 43 desaparecidos? Y se les acusa a estos estudiantes de tener una ideología socialista. Es un hecho coincidente o de coincidencia con lo del 68, con lo del 60, con lo del 2014, por pedir justicia, por ir a apoyar una conmemoración del 2 de octubre, ¿significa que eres socialista? Yo no me considero socialista y aún así me indigna lo del 2 de octubre, lo de Ayotzinapa, lo de LZLN, lo del halconazo, lo de la gorra sucia, lo de los médicos, lo de Lucio Cabañas, lo de Genaro Vázquez, porque sé que lo que sé de estas dos guerrillas es lo que me dice el gobierno. No creo que sea la verdad. Y la historia la escribe quien vence. Entonces, la desaparición forzada la justifica el gobierno para eliminar gente que no piensa como el gobernante en curso, para justificar del cuidado de la democracia. Las minorías no pueden echar a perder a las mayorías. Por lo tanto, el fin justifica los medios. Y el fin primordial es la democracia. Por lo tanto, hay que eliminar a las minorías. Y las minorías que van contra la democracia es el socialismo, la izquierda. ¡Wow! ¡Qué ignorantes son! El socialismo
no es estar contra la democracia. Es una visión distinta de un gobierno claro, pero no van contra la democracia. Mentira eso. Y no soy de izquierda. Y la gente que estudió conmigo y que conoce un poco mi pensamiento saben que no soy de izquierda. Pero tampoco mientan diciendo que estos movimientos o que todos los movimientos son de izquierda. Revolucionarios sí, pero no creo que tengamos un gobierno de derecha. Ni siquiera el Partido Revolucionario Institucional era de derecha. Mentira. Pero fue el caballito de batalla. Desde el 60 hasta la fecha. Eres de izquierda, hay que eliminarte. ¿Por qué? Porque eres revolucionario, porque atentas contra la mayoría, contra el status quo del gobierno, del pensamiento que llamamos democracia hoy en día. Y que el gobierno lo sabe, y que el gobierno crea una ley de desaparición forzada. Que tenemos un artículo, el 215A, sobre la desaparición forzada. Y que el presidente Enrique Peña Nieto, cuando era presidente, firmó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Una ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2017, siendo presidente Enrique Peña Nieto. El objetivo de esta ley es, artículo 2, la presente ley tiene como objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la ley. Tenemos un Estado de Derecho. Tenemos el derecho a que se investigue la desaparición forzada. Pero desde 1960 hasta la fecha, todos estos casos que les he mostrado no tienen respuesta. Y no son los únicos. Porque están las desaparecidas de Juárez, están los desaparecidos en la ciudad de Tijuana y cada día aparecen en internet. Ayúdenme a localizar a mi hijo, a mi esposa, a mi hija, al niño o a la niña. Denos datos, por favor, si la han visto. Si la han visto con vida. ¿Dónde están los desaparecidos? Comenta la madre, comenta la esposa, comenta la hija, comenta la hermana. Comentan los padres de estos 43 desaparecidos en Ayotzinapa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y no nomás se lo han gritado al Partido Revolucionario Institucional. También al partido actual que está en el gobierno, Morena,
¿Dónde están los desaparecidos? Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde están? Sí, hay muchas fiscalías especiales para buscar desaparecidos, pero ¿dónde están los resultados? Desde el 2000 tenemos esas comisiones especiales. ¿Y dónde están los resultados? En lugar de resultados hay más desaparecidos. Para el caso de Ayotzinapa, aparte de los 43 desaparecidos, hasta hoy en día se registran 26 desaparecidos más que estuvieron indagando sobre este caso. Y sabemos que hay más. Estos son los registrados. Y estamos hablando de miles de desaparecidos. No 43. Miles. Y ahora ya son casos sonados internacionalmente. Son casos donde los derechos humanos internacionales intervienen y aún así no hay respuestas. Pero tenemos el derecho a la búsqueda de los desaparecidos. Sí. Tenemos un Estado de Derecho. Tenemos nuestros derechos humanos. Pero ¿de qué sirve en un país donde la ley no se cumple? Donde tú tienes tu derecho a la libertad de expresión. Donde tú tienes derecho a expresarte. Pero la ley te puede desaparecer. Y con eso te callaron. Como los derechos de los niños hoy en día, wow. Estipulado en 1990. Y los niños tienen derecho a una familia. Eso que se lo digan a los padres de familia que abandonan a sus hijos. Tienen derecho a una vivienda digna. Y tienen las casas cayéndose a pedazos. Tienen derecho a una educación gratuita. Pero si no pagas 5,000 pesos no entras. Pero es que yo tengo otros datos. Los datos que tú tienes no son reales. No, sí son reales. Ahí están las estadísticas. Que tengas interpretaciones distintas o que te sujetes a lo que te dice el gobierno o tus patrones o tu director o tu sindicato es otra cosa. Tenemos derecho a la vida. ¿Y por qué nos matan? No, pero tú tienes derecho a vivir y una vida digna. Ok, gracias. No sé qué tenga que ver eso con la realidad. Y tienes derecho a expresarte. ¿Y cuántos que alzan la voz han desaparecido? Periodistas, estudiantes, políticos, trabajadores, que por pensar distintos son desaparecidos. ¿Dónde están esos desaparecidos?
Sí hay mucho silencio en eso. Y soy parte de ello. Creo que es la primera vez que me atrevo a hablar de esto. No porque lo desconociera. Pero es curioso que una estudiante de Derecho me haya abierto los ojos nuevamente. Algo que yo había querido ocultar para no meterme en problemas. Hablar del Estado de Derecho en México es un problema. Porque el Estado de Derecho está sometido a la ley. Y esto es legalmente hablando. El Estado de Derecho nos gobierna, nos estipula cómo debemos actuar en una sociedad. Pero si tú interpretas mal la ley, estás faltando a tu Estado de Derecho. Si tú faltas a tu Estado de Derecho, puedes ser juzgado y hasta desaparecido. Solo por pensar distinto. ¿Dónde está la libre expresión? Y como les comento, ¿dónde están esos derechos de los niños? ¿Dónde están los derechos humanos? Nacionales e internacionales. Bla, 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 sí, hablan mucho. Y se estipulan muchos artículos. Y el principal responsable de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa firma una nueva ley, Enrique Peña Nieto. ¿Y de qué sirve esa ley si todavía no hay resultados? Llénenos de leyes, ¿qué importa? Pero llénenos de resultados. ¿Qué es lo que buscamos? Respuestas. Y como amante de la filosofía, de esa búsqueda de la verdad, ¿dónde están los desaparecidos? ¿Justifican todas esas desapariciones por llamarlos de izquierda, sin ni siquiera saber qué es la izquierda? ¿O nada más porque se quieren rebelar? ¿Ya eres de izquierda? Mentira eso. Es mentira. Cuando me acuerdo de mis compañeros que les gustaba leer sobre Marx y que se apasionaban con esa lectura y que leíamos, y te das cuenta que en ese marco de marxismo quieres meter todo pensamiento, es mentira. Es mentira. Entiendo el orden y entiendo por qué llamarlos de izquierda, porque era la argumentación para la guerra sucia. Si es de izquierda hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque son un problema para la democracia. Ok. Pero no solamente los de izquierda pueden hacer revoluciones. También los de derecha y los de ultraderecha. Cualquier persona que piense y que busque la verdad puede hacer una revolución. Pero no solo. De acuerdo. Pero no toda revolución es mala. No todo cambio es malo.
Yo estoy seguro que para poder cambiar nuestras leyes hay que pedir un cambio de constitución. Que sé que es un sueño. ¿Por qué? Porque tú eso se lo pones en la mano a un estudiante de derecho, a un magistrado, y te va a decir, ¿para qué? Estamos a gusto con lo que tenemos. Ahorita les quitaron millones y millones de pesos. Que va a haber consecuencias, las va a haber. Los magistrados no se van a quedar ni callados ni sin acciones, eso lo sabemos. Pero les dieron una cachetada con guante blanco. Y los juzgaron a priori. Vamos a quitarles esos beneficios porque son de ultraderecha, son conservadores, porque ganan muchísimo dinero. ¿Lo ven? No son de izquierda ustedes, magistrados, pero no son como la mayoría. Por lo tanto, en el sistema democrático te tengo que relegar. ¿Por qué? Porque no tiene que haber tanta diferencia entre el pueblo y entre el gobierno. Eso dicen. Pero en fin, pero también es un buen pretexto para crear un Estado de Derecho para ustedes. Y también escucho hoy en día que sigue habiendo muchas desapariciones forzadas. Y escucho a varios periodistas que están de acuerdo con el gobierno y que antes fueron oposición. Y entiendo su euforia por un nuevo sistema de gobierno, nuevo, entre comillas. Y entiendo, como les digo, su efusividad, su alegría por querer tumbar al PRI, PAN, PRD, a cualquier partido de oposición. Y yo también dije que haya un cambio, de acuerdo. Pero pensé o creí que el cambio iba a traer respuestas a nuestro sistema de derecho. Pero no. Que realmente la corrupción iba a cambiar. Pero no. No cambian. Y como les digo, cada día hay más desaparecidos. Y estamos hablando que con Andrés Manuel López Obrador, de diciembre del 2018 hasta enero del 2023, se cuentan 32.307 desaparecidos. Más los desaparecidos con Enrique Peña Nieto y con Calderón. Estamos hablando casi de 100.000 desaparecidos. Nada más en estos 3 periodos. Con Calderón Hinojosa, con Peña Nieto y con López Obrador. Desaparecidos. Fíjense la diferencia nada más hasta como les decía, el dato es de diciembre del 2018 a enero del 2023,
Con Andrés Manuel López Obrador hay 32.307 desaparecidos oficialmente y con Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018 hubo 33.488 desaparecidos. No hay mucha diferencia. Y todavía faltan los que se acumulen. Cambió el gobierno, cambió el partido político en el poder, pero no han cambiado las leyes. Curioso, ¿no? Y mientras no cambien las leyes, pues no cambiarán los resultados. ¿Quieres cambiar los resultados? Cambia las leyes. ¿Quieres quitar la corrupción? Cambia la educación. Pero si nuestros educadores son corruptos o no saben buscar estructuras del pensamiento, ¿por qué? Porque a ellos les dicen que todo va a estar bonito y bien y que el nuevo sistema de educación mexicana, la nueva escuela mexicana, es lo mejor. Pues ellos lo creen y van a impartir clases. ¿Por qué? Porque es lo moderno, porque es lo nuevo, porque son los datos que me da el CENTE, porque son los datos que me da la Secretaría de Educación Pública, porque es lo que el gobierno apoya. Y tú, como eres un irreverente, tienes datos opuestos. Lo mismo que pasa con esto. No, son los mismos datos. La interpretación de esos datos es lo que nos hace diferente. Si yo fuera el presidente tendría una interpretación. Si yo soy el padre de familia al cual le desaparecieron a su hijo de 18 o 19 años, mi concepción también sería diferente. Si yo soy un abogado, mi visión va a ser diferente. Si yo soy un sociólogo, mi visión va a ser diferente. Claro, los datos ahí están, interprétalos. Jóvenes de hoy, interpreten a sus gobiernos, interpreten las leyes, interpretémosla, hagamos debates y veamos resultados. Pero yo veo Partido Revolucionario Institucional, desaparecidos. Partido Acción Nacional, desaparecidos. Partido Morena, desaparecidos. Y en todos no hay respuestas. Algo me dice que nuestra ley no nos está dando los resultados. Nuestro gobierno no está dando los resultados que necesitamos, ni siquiera los que queremos. Eso quiere decir que si hay mucho silencio ante la injusticia, nuestra educación tampoco está funcionando. Y no nomás la educación académica, que ahí es otro gran tema. Y como les comento, nuestra nueva escuela mexicana está para ser escudriñada. Y tenemos los mismos datos, como les comento, pero hay muchas interpretaciones. Y entre menos opciones tengas de interpretación, entre más te limites, menos podrás hacer críticas. Y no para tumbar cosas, sino para edificar cosas. Uy, sí, estoy en contra de la ley, vamos a desecharla. No, vamos a crear una nueva. Nuestro gobierno no es lo que ocupo, pues vamos buscando un gobierno que sí ocupemos.
Es que cómo gastamos en los partidos políticos, sí. Pues no seamos paleros. Que ellos se quebren la cabeza, a mí que me dejen vivir. Mientras comamos y bébanos, aunque no trabajemos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Es un tema muy importante que hay que analizar desde varias perspectivas. Ahorita fueron nada más datos históricos. Hay que analizar bien lo que es el Código Penal. Hay que analizar quién nos está guardando datos para esclarecer estas desapariciones. Y déjense el problema de saber dónde están los desaparecidos. ¿Quiénes serán los desaparecidos que siguen? Ahorita que estamos en temporada de brujas, de Halloween, de esto místico, misterioso, la realidad es más cruel. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Espero poder tocar ciertas fibras para los nuevos estudiantes, para los viejos estudiantes, para la sociedad en general. ¿Dónde están los desaparecidos? Pero yo todavía diría, ¿dónde está nuestra ley? Que es un buen tema a discutir. Muchas gracias, que tengan una excelente noche.